CIP UDP y Podium Podcast Chile presentan Harold Vilches, el rey del oro. Harold Vilches, el llamado rey del oro. Como rey del oro. Rey del Oro. Capítulo 7. Gran Jurado. Lo que sostiene el Ministerio Público es que nos encontramos en presencia de una organización que constituye una asociación ilícita para la comisión de delito contrabando, donde el señor Harold Vilches, que aparece arriba, la señora Scarlett Salomé... La tarde del 16 de agosto de 2016, el fiscal Tufit Bufadel describió ante un juez a Harold Vilches como un pez gordo. Tienen participación en calidad de autores en diversos estamentos de esta organización. El señor Harold Vilches, su señoría, es quien haría las veces de líder o jefe de esta organización. Uno a uno precisó los roles que Vilches, con solo 23 años, cumplía dentro de lo que él llamó una empresa criminal. Él es quien selecciona a los proveedores de oro, acuerda precios con ellos. Él es quien coordina y ordena coordinar el ingreso de Chile de los contrabandistas. Además, es el que ordena trámites para la exportación de oro a Estados Unidos, coordina el pago de los contrabandistas y reparte las utilidades. Del otro lado, Vilches escuchaba en silencio y desafiante. No, yo estaba enojado, Lo miraba con odio a Tufit. No le gustaba lo que el fiscal decía de él. No era una banda criminal. Sí se cometieron delitos. Pero nadie se puso de acuerdo, oye, ¿sabéis que hagamos esto? Yo no sentía que era una asociación ilícita. Bufadel respaldaba la acusación en decenas de escuchas telefónicas, cientos de fotografías de seguimiento y miles de páginas de informes del Servicio de Aduanas. A Vilches y al resto del grupo les imputaba los delitos de contrabando y lavado de activos. Para cada uno tuvo palabras. De Scarlett Rivas dijo: es quien realiza las labores administrativas, coordina el ingreso de los contrabandistas, recibe y paga por el oro, además que organiza el retiro de las divisas. De Carlos Rivas y Javier Concha: gestiona documentación falsa para exportar, entrega personalmente el oro a NTR Metals LCC y retira divisas para pagar a los contrabandistas. De Patricio Mella: viajó en 2 oportunidades a Estados Unidos con la finalidad de crear en ese país una corporación con el nombre de Essex, abrir cuentas bancarias asociadas a este grupo y utilizarlas exclusivamente para recibir las divisas que Harold Vilches obtenía producto de la exportación de oro de contrabando. Y de Dagoberto Monedas: es quien da fe de que el señor Harold Vilches obtiene el oro a través de la compra que le realiza su empresa de monedas de oro. Es decir, tenemos un documento tributario que se conoce como una factura ideológicamente falsa. El fiscal Bufadel solicitó prisión preventiva para todos. Argumentó que su libertad era una amenaza para el éxito de la investigación. La finalidad de esta investigación es encontrar la trazabilidad del oro y establecer la ruta y también encontrar el dinero. Luego de 5 horas de discusión, el juez determinó que bastaba con arresto domiciliario. No puedo creer que todo el show que me hicieron fue para quedar libre. Al día siguiente, los medios de comunicación cubrieron el caso. Vilches fue el centro de atención de todos los matinales. Harold Vilches, el rey del oro chileno, llegó a tener en su cuenta corriente más dinero que las cuentas corrientes de Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Así era de poderoso este joven de no más de 23 años, apodado el rey del oro chileno y que hoy está en libertad vigilada, pero en libertad. Vamos a ver todos los detalles de cómo operaba el rey del oro chileno y a la vuelta comentamos todos los detalles. Los periodistas contaban su historia como si fuese una epopeya. Un adolescente genio, un tramposo con aires de héroe, el protagonista de una gesta épica. Ese día nació su apodo. Harold Vilches,
llamado Rey Rey del del Oro, Oro. conocido como Rey del Oro. Rey del Oro. A fines de esa semana de agosto de 2016, la Corte de Apelaciones revirtió el arresto domiciliario de los imputados. Scarlett fue enviada a una prisión de mujeres y el resto al penal de Santiago 1. Durante 2 días estuvieron en un módulo de transición. Fue horrible. Habían 6 personas por pieza. Tenías que dormir en el suelo. Comer con la mano también. La primera noche, Vilches fue testigo de una pelea. Un grupo de reclusos golpearon a un ruso que estaba detenido por tráfico de personas. Y se ponen de acuerdo y le reventaron la cabeza a patas. Eso fue como lo más impactante que vi. Fue como, oh, qué terrible. Dije, ¿en qué minuto llegué a esta porquería? En su mente, lo que había hecho no era tan grave para estar en la cárcel. Puedo sonar muy mal, pero la mayoría de la gente que llega a la cárcel es como que no tiene vocación, es por un problema social distinto. Yo me senté empresario. Hasta el día de hoy me siento empresario. A los pocos días de la sección de transición fueron enviados al módulo 12, un lugar con cierta protección donde convivían desde violadores hasta policías imputados. Suena extraño, pero en ese lugar Vilches encontró algo de tranquilidad. Se levantaba de madrugada, tenía acceso a agua caliente y todas las semanas recibía la visita de su familia. Allí comenzó a planificar su estrategia judicial. Él me aseguraba, se tiró de guata que todo estaba bien y no iba a pasar nada. Lo único que quiere el fiscal es amedrentar, cosas así. Él y don Carlos me hablaron. Sí, pues Dagoberto, tú tienes que tirar para el lado de nosotros, decía don Carlos. Dagoberto debía cuadrarse con la historia que ellos contarían. Si yo declaraba lo que él me decía, salían todos ellos primero y yo salía de último. Me ofreció eso. Y así, tengo todo solucionado, Dagoberto, tú tienes que declarar esto, entre comillas, como declararme culpable, que yo hice todo, entonces no te preocupes si te van a dar arresto domiciliario en la casa, todo, nosotros salimos libres, después vas a salir tú y está todo solucionado. Así de malintencionado dejaron. Dagoberto dice que fue Patricio Mella quien le abrió los ojos. Me dijo, Dago, aquí cada uno se cuida su culo. Es una frase diciendo, oye, no confíes en nadie, tú ve lo tuyo por salir, nada más. Nada aquí, nada de compañerismo, esa wea aquí no existe. Me trató de decir eso. Y fue verdad, santa verdad. El fiscal Bufadel utilizó estas divisiones en el grupo a su favor y obtuvo confesiones. A medida que fueron declarando, los imputados dejaron la cárcel. Sin embargo, había información que solo Vilches manejaba, aquella que explicaba cómo el oro de contrabando entraba a la refinería de Miami. Quien hablaba con NTR era yo me juntaba con ellos, entonces no tenía información más allá. Lo que Vilches pudiese decir sobre NTR no solo le interesaba al fiscal Bufadel. Las autoridades judiciales de Miami seguían la investigación en Chile. El FBI le hizo llegar a Vilches un mensaje a través de su abogado. Tus clientes también estaban siendo investigados, me dice, y está investigando el FBI. Te quieren preguntar algunas cosas, me dijo, hay 3 agentes del FBI que están en Chile. Cuando declaró en octubre de 2016, Vilches era el único del grupo que seguía en prisión preventiva. Su testimonio causó expectación. ¿Quién eres tú?, me decía el gendarme antes de esperando que estaba ahí que me tomaran la declaración. ¿Pero qué hiciste?, me dijo, aquí hay 3 agentes del FBI, 3 PDI, estaba el fiscal regional, estaba la aduana. Los agentes del FBI estaban solo como oyentes. Vilches habló por más de 3 horas. Yo conté todo, tratando de dañar a la menos cantidad de personas posible. Desde Plaza de Armas hasta su viaje a Tanzania. Desde Fujairah hasta NTR. La millonaria ruta del contrabando de oro. Se jactaba en cierta medida del dinero que había ganado, de lo joven que era y de que muchos de los que estábamos ahí probablemente cuando llegáramos a los 90 años no íbamos a tener en nuestro patrimonio ni un quinto de lo que él había hecho a sus 23 años. Siempre hay, respecto al delincuente económico, un mirar al otro por debajo del hombro. O sea, mírame, yo estoy acá con 23 años y
ya ha generado 80 millones de dólares. Tú a tus 45, ¿cuánto es esto? La declaración le permitió llegar a un acuerdo con la fiscalía. Tras casi 2 meses, Vilches abandonó la cárcel. A los pocos días, su abogado recibió un llamado desde la Embajada de Estados Unidos en Chile. La gente que está en la embajada de la FBI para toda Latinoamérica contactó a mi abogado y le dijo que necesitaban más cooperación, y fui una vez a la embajada de Estados Unidos. Carol iba a ser imputado en Estados Unidos, o aceptada ahora, o después iba a tener que ir a declarar forzosamente. Iba a ser imputado como partícipe en algún grado comisivo en un delito de lavado de activos en Estados Unidos. Vilches aceptó colaborar. Esta vez, el interrogatorio quedó a cargo de los agentes del FBI. En realidad lo que ellos necesitaban era saber que NTR sabía que era contrabando. Su testimonio expuso a Renato Rodríguez, el alto ejecutivo de NTR, a quien Vilches consideraba su amigo. Los traicioné al tiro estando en la primera declaración que di. Es que me mostraron toda la información, es como ya, necesitamos que tú confirmes esto. ¿Esto es así? Sí. El FBI tenía el registro de miles de transacciones que daban cuenta de que oro peruano de contrabando había llegado a la refinería de NTR. Habían identificado una red latinoamericana de contrabandistas, encabezada por Peter Ferrari, y en la que Vilches aparecía como uno de los últimos en incorporarse. Hasta la declaración en la embajada, Vilches había sido interrogado solo como testigo. Mantener ese estatus, en vez del de imputado, dependía de su colaboración. ¿Cuánto estaba dispuesto a entregar? La información fue útil y pidieron llevarme como testigo protegido hasta Miami. Vilches solicitó algunas garantías. Yo igual estaba interesado en quedar bien allá porque quería tener una vida allá. Entonces les dije que iba a declarar solamente si es que tenía como inmunidad. Y me lo ofrecieron. En diciembre de 2016, Harold Vilches, su abogado, el fiscal Bufadel y 2 policías de la PDI, entre ellos el inspector Sandoval, abordaron un avión rumbo a Estados Unidos. Yo viajo con él a Miami. Cada uno por su asiento separado. Y dentro de eso él quería hablar conmigo porque estaba muy interesado mucho en los antecedentes. Estaban como súper pendientes de mí los PDI. Como que me decían pero tonteras todo el rato. Capaz que te vaya a quedar allá en Miami. Capaz que el FBI te quiera dejar allá. No los pescaba. Yo le dije, por el momento es todo lo que te informó el Ministerio Público. Yo no te puedo entregar mayores antecedentes. Y en este contexto de esta conversación me dijo... ¿Sabéis qué, compadre? ¿Alguna vez has venido a Estados Unidos? Me dijo, no. Le dije, entonces dame las gracias porque estoy acá gracias a mí, pues. Terminó nuestra conversación en ese momento, pero no ha sido lo peor que me han dicho. El resto del viaje lo hicieron en silencio. En Miami fueron recibidos por agentes del FBI. Me acuerdo el primer día, llegamos al hotel. El FBI me invita a conocer sus instalaciones, invitación que era irrechazable, o sea, vamos. Llega una camioneta como del FBI, nos pasan a buscar. Unas instalaciones de primer mundo, a otro nivel, realmente extraordinarias. Comimos algo y fuimos al tiro a declarar. Esa tarde, Harold Vilches conoció al fiscal Frank Maderal. Se dio cuenta ya cuando llegó a Estados Unidos que había un gran interés. Había mucha gente esperando a Harold Vilches. Abogados, fiscales, agentes del FBI, agentes de aduana, todos querían que le relatara los hechos. No te diría que fue el rol más clave, pero fui el tipo más accesible que tuvieron, porque la otra gente eran como muy informales y tampoco querían ayudarlo. Maderal no buscaba obtener más detalles del contrabando. Lo que le interesaba era que Vilches confirmara lo que ya habían investigado. Me hace preguntas como, bueno, ellos sabían que era oro de contrabando, tenemos conversaciones tuyas que decían que era oro de Perú. A todo respondía con un sí. Es como, esta conversación que dice que Renato contigo está diciendo que el oro es de al lado, ¿se refiere a que es de Argentina? Con el fiscal Maderal también hablaron sobre Peter Ferrari. Vilches le confesó que estuvo en su mansión en Perú y que una vez escuchó a Renato Rodríguez hablar de él en una conversación telefónica que sostenía con otro ejecutivo de NTR. Íbamos a almorzar y que hasta que ellos estaban hablando en inglés respecto a una incautación que tenían como de harto oro en Perú.
Y estaban hablando con un ejecutivo y que lo está retando, ¿cachai? Porque tienen esto parado hace mucho tiempo, ¿qué pasa? Y ahí mencionan a Peter, que ese oro le estaban comprando a Peter. Y dije, estos compadres están metidos, pero hasta en todo. Además del contrabando, la investigación de Maderal pretendía probar que el tráfico de oro estaba vinculado al lavado de activos originado por el negocio de las drogas. No era mi caso, entonces como no era mi caso me da lo mismo. No porque NTR no lo hiciera, de hecho con Peter lo hacen. O sea, lo hicieron. Yo no estaba ligado al narcotráfico. Esa noche, Vilches salió a comer junto a su abogado y al fiscal Bufadel. Y hicimos un grupo al final. Nos juntábamos, yo me juntaba mucho con el defensor y con Vilches. En un ambiente más distendido, Vilches recuerda que el fiscal se mostró amable. Entonces se forja esta especie de comunicación, uno empieza a hablar de temas ya no necesariamente de investigación, temas de gustos de fútbol, temas de familia. Me decía, no, es que yo pensaba que tú eras un criminal, me dijo así como malo. Y vio otra cosa, porque está ahí alguien más piola, no sé, más humano. Bufadel no había olvidado quién era Vilches. El delito que comete Harold no es un delito de sangre, no es un delito de fuerza, es un delito, si se quiere, intelectual. El hombre genera un proyecto intelectual, delictual, porque no se pagan los impuestos respectivos, porque se ingresa mercadería en forma clandestina, porque se obtiene de un lugar donde la explotación no está conforme a la norma, pero el sujeto era un sujeto brillante, era un sujeto muy simpático, extrovertido e introvertido a la vez. Él era capaz de hablar de muchas cosas, pero siempre te daba la sensación que nunca te contaba todo. Un tipo muy frío, jamás se quebró emocionalmente, muy controlado y un tipo extremadamente educado. Demostraba en su trato como una madurez mayor a la edad que tenía. En los días siguientes, las declaraciones continuaron. Frank Maderal buscaba llevar a Vilches ante un jurado en Miami para que testificara en contra de NTR. Había un riesgo implícito. O el jurado aceptaba la cooperación de Vilches o le levantaba cargos. Es una audiencia en una sala, en un edificio grande, no sé. Es como un auditorio. Hay un montón de personas, no sé, como 50 personas, 40 personas, más o menos, en las cuales te escuchan la declaración. Y al lado mío estaba un juez de la corte. Ninguna autoridad chilena pudo ingresar a esa audiencia. El primero que habló fue Maderal. Él dijo que yo estaba colaborando, que era colaborador del FBI, por lo cual era como admirable que hubiese viajado para poder hacer esta situación. Luego expuso los antecedentes de la investigación. Después de eso, de la presentación de él me empezó a hacer preguntas. Vilches respondió lo que ya tantas veces le habían consultado, que NTR sabía que el oro era ilegal. Maderal pregunta si es que consideran que yo merezco como recibir cargos por este delito. De lo cual una señora como que levantó la mano y dijo, lo veo como a mi hijo, no me gustaría verlo en esta situación. Además que es chileno, debe estar con su familia en su país. Y todos estuvieron de acuerdo. No hay forma de confirmar si esa historia es cierta o no. Lo concreto es que Vilches salió de esa audiencia con el mismo estatus con el que entró, como testigo. Luego de una semana en Miami, Harold Vilches regresó a Santiago. En marzo de 2017, el fiscal Maderal presentó una querella en contra de Renato Rodríguez y otros 2 ejecutivos de NTR y solicitó sus detenciones. Creo que detienen a Renato yendo hacia Colombia. Maderal los acusaba de conspirar para cometer lavado de dinero. En la querella incluyó una larga lista de operaciones de internación de oro sucio entre los años 2012 y 2016. Allí, Peter Ferrari figuraba como uno de los contrabandistas más grandes. En total, más de 3.600 millones de dólares en oro habían ingresado a Miami desde Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile.
para que Maderal pudiese construir y fundamentar esa historia, la declaración de Vilches había sido clave. En la querella, su relato fue incluido como un testimonio confidencial. Y la declaración de Vilches era relevante porque con eso se determinaba el conocimiento de ellos respecto de la ilicitud del origen de la especie, que siempre es lo más relevante, porque uno siempre dice yo compré en regla, yo compré, pagué, declaré, pesé, medí y creí que era chileno, pero la declaración de Vilches lo que debe haber aportado era el conocimiento de los elementos de prueba para decir, momento, lo que usted tenía acá era una apariencia de comprar lícito, pero usted claramente sabía que era ilícito por esto, por esto, por esto, entre ellos probablemente el precio de adquisición, que debe haber sido un precio más barato, porque si no, ¿dónde está el negocio? La historia de Vilches comenzó a popularizarse en Estados Unidos. El periódico El Nuevo Herald fue el primer medio en contar el caso, y Bloomberg publicó un extenso perfil con Vilches como entrevistado. Cómo convertirse en un contrabandista internacional de oro, llevaba como título. También, una productora internacional le compró a Vilches los derechos de su historia para convertirlo en el protagonista de una película. Su película. Una que nunca llegaría a filmarse. Como que tenía el 10% de la utilidad de todas las cosas que se hicieran. Ya fuera como libro, película, y aparte era como un film anual de no sé cuántos dólares por 5 años. Es que después la productora fue como, puta, ¿sabes que no hemos podido hacer nada más? Estamos viendo hacer un libro. Como que tenían muchas ideas pero no concretaban nada. Entonces me alcanzaron a pagar los 2 primeros años. En octubre de 2017, Renato Rodríguez se declaró culpable. Antes, ya lo habían hecho los otros 2 ejecutivos de la refinería. Fue condenado a 7 años y medio de cárcel. El juez le reprochó que su delito contribuyó a la deforestación del Amazonas. NTR tuvo que pagar $15 millones por no mantener un protocolo eficiente contra el lavado de dinero. En Chile, los policías recibieron la noticia con satisfacción. Lo relevante fue poder decir, como equipo de trabajo pudimos, en base a nuestro esfuerzo, nuestra labor, nuestro profesionalismo, se pudo generar acción en otro país tan importante como Estados Unidos, donde una multinacional tuvo consecuencias bastante grandes por nuestro trabajo. La investigación del fiscal Maderal también tuvo consecuencias en Perú. Ese mismo año 2017, Peter Ferrari fue detenido. Era sindicado como el presunto cabecilla de una red criminal vinculada al lavado de activos proveniente del narcotráfico y por exportar oro de la minería ilegal. Habría conseguido sacar del país 14 toneladas, valorizadas en unos 615 millones de dólares. En una entrevista, mientras estaba en la cárcel, Ferrari alegó inocencia. Basta ya, el oro no tiene historia, el oro no tiene partida de nacimiento, el oro tiene 2 formas, natural y química. Estuvo en prisión preventiva 3 años y a mediados de 2019 la justicia peruana aprobó su extradición a Estados Unidos. Ferrari no alcanzó a viajar. En diciembre de 2020 murió de COVID. En Chile, Vilches enfrentó la investigación de sus causas. Estaba convencido de que entregar a Renato Rodríguez y dejar caer a NTR lo salvarían de la cárcel. De hecho, la fiscalía como que me ofreció un trato súper privilegiado por haber hecho esto con el FBI. El 30 de enero de 2018 fue condenado junto al resto del grupo. Todos quedaron con libertad vigilada. Vilches recibió la pena más alta, 5 años y una multa de $23 millones, la que nunca sería pagada. Meses más tarde, sumaría 2 años más por la denuncia de estafa presentada por Fujairah, la refinería de Emiratos Árabes. Su arrogancia lo condenó. Scarlett Rivas, Carlos Rivas, Javier Concha y Patricio Mella recibieron condenas que iban desde los 320 días hasta los 3 años, también con libertad vigilada. Imagínate, cayó la señora de él, eso. Weón, ni un hombre lo hace, ni un hombre lo hace. Dagoberto Monedas fue condenado en mayo de 2019 a 3 años por delito tributario. Socialmente quedó la escoba, laboralmente también. Vilches nunca pudo recuperar el oro incautado en Arica y en Santiago. En diciembre de 2018, la aduana lo remató. Hay un remate
remate que se va a realizar el próximo 2 de septiembre por parte de aduana, en el que no solamente se están rematando automóviles, lanchas, sino que también lingotes de oro. Bueno, estos lingotes pertenecieron en su momento a Harold Vilches, un chileno de 23 años conocido a su temprana edad como el Rey del Oro. Su relación con Scarlett duró hasta comienzos de 2019. Se separaron cuando ella estaba embarazada, lo que le valió enemistarse también con Carlos Rivas, su suegro y ex jefe de seguridad. Vilches arrendó un pequeño departamento en la comuna de San Miguel, alejado de los lujos que le permitió el contrabando. Había perdido los ahorros, sus sociedades, los autos, las casas y su cuenta en el banco JP Morgan. Solo le quedó una cuenta Ruth en el Banco Estado. No tengo nada más que eso. En medio de la derrota y la soledad, el fiscal Bufadel lo vio por última vez y le dio un consejo. Que no se metiera en problemas, que ocupara esa inteligencia que él tenía y esa habilidad en otros temas. Él siempre se sonreía, uno nunca sabe si te sonreía aseverando de que no lo iba a hacer o riéndose de lo ingenuo que uno podía hacer en el consejo. La vida no dará esa respuesta. Esa respuesta no tardó en aparecer. En 2023, Harold Vilches volvió a meterse en problemas, en graves problemas. Volvemos a nuestro país para contarles de la formalización de Harold Vilches, el llamado Rey del Oro, por delitos tributarios y por un violento robo. Este mismo joyero ha sido parte de la investigación por el llamado caso Relojes, que ha revelado vínculos con Marco Antonio López, conocido como Paribet, y Tonka Tomicic. Rey del Oro es una coproducción original del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales, CIP-UDP, y Podium Podcast Chile. Investigación y guión, Jorge Rojas y Alberto Arellano. Narración, Alberto Arellano. Diseño sonoro y música original, Luciano Correa. Dirección general, Trinidad Piris. Arte, Francisca Miles. Comunicaciones y redes sociales, Ignacia Tavilo. Para este podcast se realizaron 10 entrevistas con Harold Vilches y otras 18 con personajes secundarios y fuentes de contexto. Se revisaron además más de 2.000 páginas de expedientes policiales, escuchas telefónicas y decenas de archivos sonoros de audiencias judiciales vinculadas al caso. Entrevistas en orden de aparición: Tufit Bufadel 2024, Harold Vilches 2023 y 2024, Dagoberto Muñoz 2024, Juan Pablo Sandoval 2025. Archivos en orden de aparición. Audiencia de formalización en causa RIT 3265, Primer Juzgado de Garantía de Santiago 2015. Buenos Días TVN 2018. Panorama Panamericana TV 2020. Hola Chile, La Red 2018. Chilevisión Noticias 2024. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.